buenos días o buenas tardes a la hora que vayan a escuchar este video. Voy a compartirles el evangelio del día de hoy, que está tomado de Mateo capítulo 5 del versos 43 al 48, y dice así: ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre, que está en los cielos. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan solamente a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos como su Padre de ustedes que está en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ven, Espíritu Santo, ilumíname y santifícame y lléname del fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, ilumíname y santifícame y lléname del fuego de tu amor. Hoy estaré compartiéndoles también varias citas donde nos habla el Señor acerca del amor al prójimo y de cómo debemos de comportarnos como hijos de Dios, ¿verdad? Bueno, voy a explicarles unos puntos que me apunté. Dice, una enseñanza revolucionaria. Jesús comienza contrastando con la ley antigua. Oísteis que se dijo, eso lo dice en el versos 43, refiriéndose a una interpretación tradicional de la ley judía que permitía amar al prójimo, pero también en práctica justificaba el desprecio hacia los enemigos. Jesús rompe con esto y eleva el mandamiento del amor a un nivel radical, amar incluso al enemigo. También en el versículo de lo que es 44 al 45 dice, en el 44 dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre, que está en los cielos. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Jesús no solo manda amar a los enemigos, sino a rezar por ellos, lo cual transforma el corazón. ¿Y por qué? Porque Dios ama a todos, incluso a los malvados. Él hace salir el sol sobre malos y buenos, es decir, no excluye a nadie de su amor, y de su cuidado. Aquí Jesús está diciendo, si quieren ser verdaderamente hijos de Dios, deben amar como Dios ama, sin condiciones. En el versículo 46 y 47 dice, si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen. Y si saludan a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Jesús señala que amar a quienes nos aman no tiene mérito especial. Incluso los pecadores y paganos hacen esto.
el cristiano, o sea, cada uno de nosotros estamos llamados a romper la lógica del ojo por ojo, lo que hablaba ayer el Evangelio, que decía ojo por ojo y diente por diente, y del amor condicionado. Esto nos desafía a vivir un amor gratuito, generoso, sin esperar recompensa. Es el amor ágape, que da sin medir. Y tal vez estén preguntándose algunos qué es el amor ágape. Les estaré compartiendo un poquito de lo que es el amor, un poquito de una explicación de lo que es el amor ágape, ¿verdad? Dice algunas características del amor, 4 características del amor ágape, dice. El amor dice características del amor ágape: incondicional, no depende de lo que el otro haga o no haga. Desinteresado, busca el bien del otro sin buscar recompensa. Sacrificado, está dispuesto a sufrir por el otro. Universal, no se limita a familiares o amigos, incluso a los enemigos. No se limita a familiares o amigos, incluye incluso a los enemigos, a lo que nos está hablando aquí en el Evangelio, porque dice que qué mérito hay de querer a quien te quiere. No hay ningún mérito. También duradero. Duradero, ¿por qué? Porque no cambia con el tiempo ni las circunstancias. Algunos ejemplos bíblicos, aquí me encargué de investigar algunos ejemplos bíblicos de lo que significa el amor ágape. Dice, Dios ama al mundo, nos lo dice en el Evangelio de Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. Este es el ejemplo perfecto de amor ágape. Dios entrega a su Hijo por nosotros. El mandamiento del amor, eso está en Juan 13:34. Ámense unos a otros como yo los he amado. Jesús nos llama a amar con el mismo amor que Él nos tiene, un amor ágape. En la primera carta de Corintios capítulo 13 dice, San Pablo describe el amor ágape. Vamos a ver cómo lo describe. El amor es paciente, es bondadoso, no es envidioso. Este pasaje es uno de los más bellos retratos de amor cristiano. Dice, el amor ágape es el modelo de amor cristiano. Amar sin condiciones, perdonar, ayudar a orar por los enemigos. Entonces, eso es el significado del amor, de lo que significa el amor ágape, ¿verdad? Y uno de los más grandes ejemplos de ese amor ágape es el amor de Jesucristo, ¿verdad? Que Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y en el versículo 48 dice, sed perfectos. Dice, por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes, que está en el cielo. Esta frase puede sonar imposible, pero en el contexto bíblico, perfección no significa sin defectos, sino plenitud de amor. Ser perfectos como el Padre es crecer en el amor total, maduro y universal. Entonces, amar a los enemigos no significa aprobar el mal que hacen, sino decir no
devolver mal por mal. Rezar por ellos implica ponerlos en manos de Dios, pedir su conversión y por la sanación propia. Este amor rompe los círculos de odio y venganza y refleja el corazón de Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaré compartiéndoles unas citas bíblicas donde nos habla mucho del amor al prójimo. Una de esas es la que está en Marcos capítulo 12, versículos Marcos 12, 31. Dice: Lo voy a comenzar a leer desde el 30. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Y en el versículo 31 dice: y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. O sea, aquí nos está hablando de los dos más grandes mandamientos que el Señor nos ha dejado, aparte de los 10, que se reducen en dos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese es uno de los textos que les quería compartir, que está en Marcos 12, 31. Y vamos a ir a otro que está en Lucas 10, 27. Versículo 10 y capítulo 27. Dice: el hombre contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es otro. Hay muchos versículos de la Biblia y capítulos que nos hablan del amor al prójimo. Hay otro que está en Romanos 13:9. Romanos 13:9. Vámonos a Romanos 13:9, que nos dice. Capítulo 13, versos 9. Dice: pues los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor pues es la ley perfecta. Vámonos a otro que está en Gálatas 5 y Gálatas capítulo 5, versos 14. Dice Gálatas capítulo 5, versos 14: pues la ley entera se resume en una frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Ese es otro texto. Y también tengo otro que dice Santiago, el libro de Santiago 2:8. Vamos a ver qué dice Santiago 2:8. Capítulo 2, verso 8. Lo vamos a leer hasta el 9. Dice: obran bien cuando cumplen la ley del reino, tal como está en la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hacen diferencias entre las personas, cometen pecado, y la misma ley los denuncia como culpables. Eso está en Santiago 2, del 8 al 9. Vamos a leer otro
que está en Romanos capítulo 12 en el versos 20. Romanos 12, 20. Vamos a ver qué dice Romanos 12, 20. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Así le sacarás los colores de la cara. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que voltearle, ¿cómo decirlo? Si alguien te hace un mal, tú devuélvele ese mal que te hizo por un bien, y eso le va a ocasionar que le dé hasta vergüenza, porque va a decir, yo me esperaba que quizás esa persona actuara de la misma manera, pero mira, está actuando diferente, y eso va a ocasionarle que le dé hasta pena. Entonces, ese es el capítulo de Romanos 12, 20. Vámonos a otro que está en la carta primera de Corintios capítulo 4 y el versos 12. Dice, nos cansamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Nos persiguen y lo soportamos todo. Bueno, aquí dice que trabajamos, dice nos cansamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos. Entonces lo contrario, siempre es lo contrario, es como por decir, como aquí claramente lo dice, si nos insultan, entonces hacerle lo contrario. Tú me insultas, yo en vez de insultarte también, yo te bendigo. Si nos persiguen, lo soportamos todo, o sea, aguantar todo por Cristo, ¿verdad? Entonces, esa es la otra, la de Corintios, 1 de Corintios 4:12. Vámonos a otra que está en Lucas 23:34. Lucas 23:34. Dice, mientras tanto Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después los soldados se repartieron sus ropas echándolas a suerte. Entonces aquí Jesús nos está enseñando que cuando nos insultan, cuando nos critican, cuando nos persiguen, cuando nos están haciendo daños, decir esas mismas palabras que Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque muchas veces no saben lo que están haciendo, porque si lo supieran, no te estuvieran haciendo lo que te están haciendo. Entonces decir esas palabras, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta otra que les quiero compartir, que está en Hechos 7:60. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 60. Dice, va muy similar como la que acabo de leer ahorita. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Aquí está hablando de cuando a Esteban lo mataron, ¿verdad? Como ese era un gran hombre de Dios, que lo insultaban, le hacían lo que le hacían cuando lo estaban torturando, y él no dijo nada, igual como Jesús cuando lo estaban crucificando, cuando lo estaban insultando, cuando lo escupían, cuando le hacían tanta cosa, y él se quedaba callado. Así aquí Esteban también él entregó pues su vida pues también. Y entonces él dijo, después de arrodillarse, dijo con fuerte voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces también nosotros cuando nos hagan eso, decir eso, Señor, no les tomes en cuenta esto que están haciendo. Vámonos a otro que está en Romanos 12:14. Romanos capítulo 12:14. A ver si no es el mismo que ya leí.
14, dice, bendigan, Romanos, esto está en Romanos 12, capítulo 14, 12, 14. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Aquí claritamente lo dice. Y pues humanamente así, si a veces nos hacen algo, nosotros humanamente queremos responder mal con mal. Humanamente queremos insultar para atrás cuando nos insultan o hacer lo mismo que nos hacen. Pero aquí Jesús es claro en su palabra. Dice, bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Entonces no es fácil, ¿verdad? Pero claro que si lo hacemos nosotros solos con nuestras propias fuerzas no vamos a poder, pero debemos de pedirle la gracia al Señor para poder hacer esto que nos pide el Señor en su palabra, porque solos no vamos a poder. Y está otro en Romanos 13:9. Vamos a ver qué nos dice Romanos 13:9. Ah, no, ese ya se los leí, que hablaba de pues los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no tengas envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, ese ya se los leí. Creo que son todos los que les quería compartir. Y otra cosa que les quería decir, hablando les voy a compartir esta lectura a partir de Romanos del 12, se los voy a compartir hasta el 19, o a ver ahorita, a ver hasta dónde. Dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no busquen grandezas y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios, no vuelvan a nadie mal por mal. Es lo que nos está hablando aquí. Esta palabra de Romanos va muy de acuerdo también con lo del Evangelio de hoy. No vuelvan a nadie mal por mal, y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Entonces, hay que hacer lo que dice la palabra de Dios aquí. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Que tanta falta nos hace ahorita en estos tiempos que estamos, tiempos de guerra, tiempos de zozobra con todas las cosas que están pasando en este país, ¿verdad? Luego dice en el 19, hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Ay, es que es tan clara la palabra de Dios. Hermanos, dice, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. O sea, como dice la Escritura, mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. O sea, la palabra de Dios es tan clara, tan hermosa lo que nos dice aquí, porque muchas veces cuando nos hacen algo uno nunca ve como que dice uno, ¿por qué es que tanto está reinando el mal? Voy a poner el ejemplo de mi país, México, tan querido. Tanta violencia que se está viviendo en nuestros países. Es que la violencia nunca se va a acabar, como yo le estaba comentando en una ocasión a mi hijo. Es que la violencia nunca se va a acabar si hay más violencia. Si por decir, le hacen un mal a una persona y esa persona regresa el mal. Y cuando tú regresas el mal que te hicieron, nunca se va a acabar la guerra. O sea, es que la guerra no se acaba con más guerra. Entonces, y dejar que Dios es el que haga justicia, porque muchas veces queremos tomar la venganza con nuestras propias manos. Nos hacen algo, como por decir en México, tanta violencia que hay, que matan a una familia, luego esa familia quiere desquitarse, tomar venganza, como ve que no hay justicia
que el gobierno no hace nada, quieren tomar la justicia con sus propias manos, entonces van y hacen lo mismo. Entonces esa es una guerra de nunca acabar. Entonces es pedirle a Dios que Dios tome el control en nuestras vidas y dejar que sea Dios el que actúe, porque de Él es la venganza, no es nuestra. Aquí claramente lo dice, mía es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor. Entonces pidamos al Señor para que nos dé sobre todo paz interior y para que nos dé su gracia para cumplir sus mandamientos, y sobre todo este gran mandamiento que no es fácil, que solamente lo podemos hacer si Dios nos da su gracia, que es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ahora sí que hay que amar como Dios ama, perdonar como Dios perdona, y que cuando alguien nos haga algo, decir: Señor, ¿qué harías tú si tú estuvieras aquí en este lugar? ¿Qué harías tú, Señor, en mi lugar? ¿Qué harías tú? ¿Qué decisión tomarías tú, Señor? Entonces que el Espíritu Santo nos guíe, que nos dé la fuerza en cada caminar, que en cada paso que damos, en cada decisión que hacemos, que su gracia nos acompañe. Y si su gracia nos acompaña, lo vamos a poder todo, porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Entonces hay que seguir adelante perseverando.